Continuamos con el programa. Como nos recordó el abogado Carlos Guevara, el gobierno del presidente Biden le prometió a la comunidad latina en su campaña presidencial una reforma de la ley de inmigración en Estados Unidos. Javier Resine, abogado de inmigración de Virginia, nos explica de qué se trata el proyecto de ley de Biden y responde a las preguntas de 4 televidentes sobre sus trámites migratorios. José, buenas tardes. ¿Podría decirme, en su opinión, cuáles son los principales beneficios para los indocumentados en el proyecto de ley de reforma migratoria del presidente Biden? Sí, buenas tardes. Sí, esta propuesta de reforma es muy buena, o sea, da protección a muchas personas que no tienen estatus legal. Más que nada darían un estatus legal a una cantidad enorme de toda la gente que están presente aquí sin documentos. También daría un camino acelerado, apurado hacia la residencia para los que tienen TPS o DACA. Pero hay un montón de cambios, o sea, también elimina el castigo de 3 y 10 años para la gente que están sin estatus legal, pero que quizás de repente tienen un familiar legal o un empleador, un patrocinador que quiere ayudar, quiere someter una petición de residencia, pero no puede. También sube la cantidad de visas U para la gente que han sido víctimas de ciertos delitos y que han cooperado con la policía. Eso va subiendo de 10,000 visas al año a 50,000 visas al año. También elimina un obstáculo muy grande, o sea, una barrera para los que querían pedir asilo, que normalmente tienen que presentar la solicitud dentro de un año de haber entrado a los Estados Unidos. Entonces, la reforma también, bajo la propuesta, quitarían esta restricción. Entonces, es buenísima y ojalá hay que esperar ahora a ver si va a pasar el Congreso. El tema de los refugiados ha tenido modificaciones importantes con el gobierno del presidente Biden. Tenemos una pregunta al respecto. Adelante, Luis. ¿Podría explicarme cómo funciona el programa de refugiados del presidente Biden? Sí, básicamente para los que piden asilo hay que someter una aplicación a inmigración y el proceso es diferente dependiendo de cómo uno entró al país, si entró con visa, si se venció la visa, si está llegando como en la frontera. Pero más que nada, lo importante es saber ahora que sí, el presidente Biden ha aumentado el cupo, o sea, hay cada año un límite de los refugiados que pueden entrar a los Estados Unidos y bajo Trump había bajado a 15,000 al año para 2020 y ahora Biden ha anunciado que lo van a subir de nuevo a 125,000. Eso más que nada es para refugiados, o sea, que vienen de otros países ya después de haber pasado por un proceso con las Naciones Unidas. Para la gente que no han procesado nada afuera, pero nomás que se presentan en la frontera, hay que notar que la mayoría todavía están siendo expulsados bajo unos cambios, unas políticas que había implementado la administración de Trump, más que nada basado en COVID, ¿no? Pero una gran cantidad de inmigrantes que están llegando en la frontera todavía siguen siendo expulsados. En el mes de febrero 2021 expulsaron casi 80,000. Pero hicieron una excepción para menores de edad que llegan sin adultos. O sea, si llega un menor de edad antes bajo Trump, sí, igual quedaban expulsados. Ahora bajo la administración de Biden, sí están recibiendo estos menores, tratando de ponerlos en unos albergues, de dejarlos salir con un adulto, un familiar responsable y procesando las demandas de ellos. Pero básicamente un adulto que llega a la frontera puede intentar de presentar una solicitud de asilo si no queda rechazado por la política que hay por COVID. Pero pasa con un oficial de asilo para determinar si tiene miedo de regresar a su país, si hay un caso legítimo y de ahí le dan una oportunidad de presentar el caso a un juez de inmigración. Ocurre que en la comunidad latina a veces los inmigrantes trabajan con un notario para hacer sus trámites migratorios. Pero cuando se trata de inmigración, esta decisión puede costarles la deportación. ¿Por qué es mejor trabajar con un abogado y no con un notario?
Bueno, la verdad es que notarios sí muchas veces ayudan con muchas cosas, o sea, de traducir documentos y hacer muchas cosas. Lo importante saber es que un notario aquí en los Estados Unidos no significa lo mismo que un notario en otros países, ¿no? O sea, en mi país, por ejemplo, en Francia, un notario igual a un abogado tiene que ir a estudiar en la Facultad de Leyes, o sea, en la universidad, y después de ciertos años le dan un título, ¿no? Aquí no es así, o sea, un notario en los Estados Unidos no tiene que haber ido a estudiar leyes, no tiene que tener un título, la verdad, de universidad, ni, bueno, la verdad, ni de Ya, claro. secundaria. Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Porque si uno va a hacer un trámite legal, además si es un trámite legal complicado, es mejor tener acceso y aprovechar de los servicios de un abogado que ha estudiado leyes, porque muchas veces un notario sí le puede llenar un formulario de inmigración, pero no le va a decir si califica y si es buena idea someter el formulario. Muchas veces uno por ahorrar dinero, y sé que a veces es muy gastoso, es muy caro usar los servicios de un abogado, ¿no? Pero a veces por ahorrar dinero la gente somete en aplicaciones que se llenan por un notario y quedan bien perjudicados porque ahí inmigración se les puede negar el beneficio porque no calificaban y meterles en un proceso de deportación. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y ser consciente de que sí, los notarios pueden ayudar con muchas cosas, pero hay que Pero, tener mucho cuidado si uno está buscando asesoría legal para saber si califica por un beneficio. Es muy recomendable hablar con un abogado. Finalmente, tenemos una pregunta sobre la ley de inmigración. Adelante, Ricardo, con su pregunta. ¿Qué ventajas o desventajas tienen la comunidad LGBTQ actualmente con el sistema migratorio de los Estados Unidos? Bueno, bajo el sistema que tenemos ahora sí están reconociendo peticiones familiares, por ejemplo, de matrimonios en esta comunidad. También por el lado de asilo, reconocen de que si uno ha sufrido persecución o sufriría persecución al regresar a su país en base de su orientación sexual o de su género, puede formar la base de una demanda de asilo. Entonces, sí están dando beneficios. Bajo la propuesta de la administración de Biden, están tratando de ampliar los beneficios y hasta reconocer uniones permanentes entre miembros de la comunidad, que no son matrimonios técnicos, porque legalmente en otros países, si no reconocen matrimonios en esta comunidad, no se pueden casar. Pero es una de las propuestas de la administración de Biden de reconocer las parejas que están en la comunidad y que tienen una unión permanente, aunque técnicamente no es un matrimonio. Y bajo la propuesta extenderían beneficios a toda esta gente en la comunidad también. Muchas gracias, Javier Resine, por ayudarnos a entender un tema tan importante para nuestra comunidad como es la inmigración. Espero tenerlo pronto en el programa nuevamente.